Ay. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Siempre digo lo mismo, pero es verdad. Perdón por haber tenido como tanta distancia entre vídeo y vídeo. Pero bueno, me está costando un poco sacar esto hacia adelante. Pero porque tengo como multitud de libros e ideas y como demasiadas cosas abiertas de las cuales aún no tengo como la suficiente certeza como para hablar de ellas. Entonces hay una relación un poco extraña y estaba repensándolo todo, hablando con amigos y tal, de cómo intentar pues hacer un tipo de vídeos que me permita expresar cosas sin tener como un estudio excesivamente extenso que me acabe como agarrotando o cansando en exceso y aún así poder traer como contenido interesante que me apetece realmente compartir y sacarme un poco las sensibilidades de encima. Así que nada, este vídeo lo tengo pendiente, lo llevo queriendo hacer como 3 semanas, que es básicamente comentar este libro de Peter Sloterdijk que se llama Hacer hablar el cielo, la religión como teopoesía. Supongo que el vídeo lo titularía algo así como Dios como poesía o algo así. Y quería, claro, comentar este libro entero, lo que pasa es que tiene una estructura un poco extraña este libro y no me atrevo a comentarlo entero, más que nada porque creo que tiene una estructura muy rara el propio libro. O sea, el propio libro no tiene una estructura sólida, va haciendo saltos muy extraños, sino tiene como una temática excesivamente general. Entonces he decidido que voy a comentar aquí cosas que tengo muy claras apuntadas, aquí que estoy tomando apuntes, y las voy a comentar. Entonces es un poco experimento, ya me diréis qué os parece bien, os parece mal, y nada, es un vídeo así como un poco de prueba, ¿no? Donde me centraré especialmente en 3 capítulos y alguna cosa más que me parezca interesante, pero en definitiva es eso. Así hablando en resumen de este libro, de Acelerar al cielo, es un libro del filósofo Peter Sloterdijk, es un filósofo alemán actual, complicado de escribir a una corriente, quizás podríamos decir que es como un nietzscheano que estudia mucho las religiones, pero a la vez tiene un punto como neoconservador, pero que a la vez no lo es. Es un poco raro este autor, ¿no? Y básicamente en este libro lo que hace es analizar el fenómeno de la aparición de todo lo que tiene que ver con la religión o la religio que llamará él, desde una perspectiva poética, ¿no? En una perspectiva poética en términos germánicos, es decir, en sentido amplio de la palabra, en sentido como creación literaria, ¿no? Podríamos decir así rápidamente. Entonces, estudia básicamente cómo se da lo religioso en un sentido literario, ¿no? Como fuente de inspiración y como creación literaria, como fenómeno literario, ¿no? Entonces hace un repaso un poco desde las apariciones griegas, pasando también estudia Egipto, coge un poco de Babilonia, el Islam, y lo va avanzando hasta coger el cristianismo en toda su aptitud, la generación de nuevas religiones y cómo nos relacionamos básicamente ante esta creación literaria, ¿no? Entonces, hay varios aspectos interesantes que quería comentar, empezando por el primer capítulo de todos, donde está dedicado al fenómeno del Deus Ex Machina, ¿no? De lo que viene siendo el ceologuillón, o no es celeoguillón, es decir, la aparición divina para la resolución de un problema, ¿no? El concepto clasiquísimo en toda construcción teatral o hoy en día en el cine o como sea, de básicamente el Deus Ex Machina como punto donde es irresoluble y es necesario la aparición de una figura divina o de algo sobrenatural o de carácter, sí, divino, trascendente, como se le quiera llamar, para solucionar el problema, ¿no? Esto puede ser algo bueno o algo malo, ¿no? Muchas veces el Deus Ex Machina se usa como algo peyorativo, en tanto que es una situación que no se resuelve, que es la única manera para resolverla es inventándose algo como trascendente, pues Dios ha hecho esto, y a tomar por saco, ¿no? Para que acabe bien. Entonces, me voy a entrar explicando como él al principio del libro relata como una relación extraña con los dioses griegos que es cercana y a la vez lejana, ¿no? Tiene un carácter antigravitatorio, dice él, se me están cayendo puntos, me cago en la leche, del libro, las notas, los post-its, y más que nada hay algo que para él es muy relevante y es como los dioses griegos en concreto hablan, ¿vale? Para toda producción poética posterior, los dioses griegos se dan en el habla, ¿no? Es decir, se dan en el oído humano, a través de las musas, a través de la inspiración. Al final, la teodicea, ¿no? O sea, la teogonía, perdón, es una creación literaria. Las grandes figuras míticas a través de Homero y Hesíodo se dan de manera literaria y poética. Y eso tiene ya mucho que decir porque instauran un lenguaje de lo posible. Es decir,
en el caso, ¿no? De la diferencia fundamental, yo, bueno, me estoy yendo por las ramas, ¿no? Pero una diferencia interesante sería ver cómo en la religión cristiana hay, bueno, y las religiones judeocristianas hay una escritura sagrada, hay un texto sagrado que es una verdad revelada, ¿de acuerdo? Que esto lo abordaremos más adelante, pero ya lo voy mencionando, es decir, es una verdad que es de carácter revelado por Dios. No son las sagradas escrituras, no son interpretaciones, no son que todo esto ya irá cambiando con miles de años, ¿no? Pero en su momento no son interpretaciones, no son inspiraciones, ni metáforas, no. Son de facto escrituras sagradas donde la verdad está revelada ahí y lo único que hay que hacer es leerlas e interpretarlas, ¿no? En cambio, en toda la cosmología griega sí que hay la figura de la inspiración, de lo poético, donde se interpreta el lenguaje divino, ¿no? Donde es algo muy interesante siempre cuando se habla de los oráculos, ¿no? Del saber oracular, a través de la función del enigma, ¿no? Que aparece muy claramente en las tragedias, ¿no? Es conocido por todo el mundo, perdón, el caso de Edipo y demás, donde los oráculos usan un lenguaje poético y enigmático porque es de alguna manera la única manera que tienen de traducir este lenguaje de los dioses a básicamente a la interpretación humana, ¿no? Donde no se puede dar a través de un lenguaje. Pensad que los dioses no utilizan como un lenguaje discursivo, como el nuestro, entonces es necesario el uso de unas metáforas y sobre todo lo que al final Nietzsche reivindicará mucho más tarde y desde la filosofía se puede comentar, que es decir, básicamente cuando el lenguaje literal el lenguaje, podríamos llegar incluso a decir que se circunscribe al ámbito de la verdad positiva, al ámbito de la verdad empírica, al ámbito de la proposición que no da lugar a la interpretación, hay ciertos esdeveniments, hay ciertos acontecimientos, hay ciertos hechos, quizás no es la palabra, pero ciertas sí, acontecimientos que nos son dados, que nos suceden o que se suceden, que no son transformables o explicables o expresables, sería más correcto, en el lenguaje de la verdad positiva, ¿no? Y aquí es donde es muy interesante ver cómo entra, esto no está en el libro, esto estoy yo ahora, es muy interesante ver cómo entra entonces la figura de la metáfora, la figura del lenguaje literario o de carácter poético, es decir, aquello que necesariamente sobrepasa el ámbito de la verdad positiva, que es que lo excede, ¿no? Que lo excede de manera sobreabundante, es necesario el uso de la metáfora, de la hipérbole, de las figuras poéticas o incluso el ámbito de la propia reflexión, que es una vuelta hacia uno mismo, ¿no? Donde cada vez que se vuelve uno es distinto, donde hay que dar como necesariamente una parábola, donde hay que ocupar este fuera de sentido de alguna manera, ¿no? Por eso mismo, cuando hablé de Kierkegaard en el vídeo de Temor y Temblor, cuando precisamente él comenta el aspecto de la necesidad de la pseudonimia o de la metáfora o de lo absurdo, es precisamente allí donde hay una perforación del ámbito general, ¿no? Del ámbito general, de la esfera general, es donde aparece la necesidad de un lenguaje, de una expresión que perfore el ámbito de la verdad positiva o el ámbito general, el ámbito, podemos decir incluso, si nos ponemos un poco, el ámbito de lo normativo, el ámbito de las diferentes instituciones de normatividad, sí, de normatividad, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Me he ido como muchísimo, pero en el lenguaje griego hay como el aspecto mítico, ¿no? Entonces, ahí básicamente podemos delucidar dos etapas, ¿no? La pre-Deus Ex Machina y la post-Deus Ex Machina, ¿no? Eso te dirigirá un poco en línea siguiendo a Nietzsche, que la aparición del Deus Ex Machina, de alguna manera, aunque nos parezca paradójico, aparece con la decadencia racional, la decadencia socrática, ¿no? En el teatro griego, ¿no? Entonces, previamente a esta decadencia, es interesante ver cómo el público es capaz de sentir el phobos y el eleos, es decir, el miedo y la compasión, ¿no? Lo que para Aristóteles será básicamente las características de la catarsis. Si
Si esto me equivoco me lo podéis decir, ¿eh? Pero la verdad es que viene a ser, si estiramos un poco, ¿no? Hacia un estremecimiento y una desolación, ¿no? De manera simultánea, ahí está la gracia, ¿no? En griego hay una palabra que la tengo que contar que se llama sinomoiopacein, que es sinomoi, que es como sinomoi al mismo tiempo, y pacein viene de pazos. Es decir, sentir a la vez la misma pena, ¿no? A nivel colectivo. Esto es un concepto que me interesa muchísimo, el de sentir a la vez la misma pena, y me parece muy extremadamente interesante que existiese un término para referirse a esto. Porque básicamente en la línea en la cual me puedo inscribir de alguna manera, si nos ponemos un poco quisquillosos, que es un tema que me interesa muchísimo, que es el tema de Zambrano llama la multiplicidad de los tiempos, ¿no? Su proyecto de novela Jamás terminado, donde curiosamente ella, para expresar esta multiplicidad de los tiempos ontológica en el ser humano, eh, vio necesario el uso de la novela, y no tanto filosóficamente, ¿no? Creo que queda muy bien explicitado en Delirio y Destino el concepto de la multiplicidad de los tiempos, donde básicamente una de las mayores tragedias, es que aquí en este contexto creo que quiero usar esta palabra, ¿no? Pero uno de los grandes males, quizás, que precisamente imposibilitan aquello que Zambrano llama la convivencia y no la tolerancia, siempre reivindicando la convivencia y no la tolerancia, es precisamente eh, la dimensión particular que tiene el tiempo, que es decir, el tiempo, por mucho que haya un gran cronos, ¿no? Que todo lo envuelve, que es el dios último será el tiempo, siempre es el dios absoluto, ¿no? Pero por mucho que haya una envoltura de carácter general del tiempo, la experiencia del tiempo es una experiencia particular, es una experiencia radicalmente subjetiva, ¿no? Esto, yo siempre pienso que en lo dramático que es el hecho de esta sensación como del reloj, del calendario, de la semana, donde el lunes, en fin, esto ya son paranoias mías, bueno, no mías, pero esto ya es otra movida, pero básicamente donde la experiencia del tiempo es radicalmente subjetiva, ¿no? Es una experiencia de carácter intransferible, quizás, ¿no? Por eso siempre me ha interesado mucho, digamos, el espacio del amor, del enamoramiento, y especialmente del beso, porque será como en aquel espacio precisamente donde de alguna manera se perfora esta soledad temporal y pasa a ser un espacio compartido, el espacio de la vivencia del tiempo, ¿no? Esto, bueno, en fin, un día ya hablamos de esto si queréis, pero me parece muy interesante, ¿no? Entonces, básicamente, uno de los mayores problemas es que hay una multiplicidad de los tiempos donde cada uno de nosotros vive en un tiempo distinto al de los otros, ¿no? Entonces hay como una falta de comunicación, término que tampoco me gusta, pero una falta de comprensión mutua, de convivencia, de habitaje, ¿no? Al haber una multiplicidad de los tiempos en la experiencia humana, esto, de alguna manera, problematiza el hacer de este mundo un habitáculo, o sea, habitar el mundo, en tanto que hay una disonancia de tiempos entre los sujetos, ¿no? Sujeto también palabra súper problemática. Pero lo que vengo a decir es que esto es un problema gravísimo. Y precisamente, ahora vuelvo, esta capacidad de sentir a la vez la misma pena, lo que hace es disuelve esta multiplicidad de los tiempos y de alguna manera permite un paréntesis, permite lo que viene siendo pues un éxtasis, ¿no? Lo que viene siendo una embriaguez, lo que Nietzsche yo creo describe de manera brillante en El origen de la tragedia cuando habla precisamente de cómo la figura del coro nos lleva a la vorágine del uno, ¿no? A esta vorágine dionisíaca, de carácter dionisíaco, ¿no? Que se identifica, ¿no? Al fin y al cabo. Pero eso es lo que quería decir, ¿no? Que me parece muy, muy interesante este concepto y esta posibilidad de sentir pena al mismo tiempo para precisamente perforar este individualidad, problema que quizás tiene una índole fundamentalmente moderna, ¿no? Con el nacimiento de la soledad, y en los griegos quizás no era así, pero como creo que es casi imposible hacer una lectura puramente contextualista, es interesante ver de qué manera podemos tener un diálogo con el pasado. Entonces, eh, es chulo, como comenta Sloterdijk, ver cómo el efecto edificante, purgatorio del drama, aparece precisamente en el momento donde público y actor llegan al límite, ¿no?
Y lo que me interesa especialmente es de qué manera entendemos el concepto límite, ¿no? Porque el concepto límite es un concepto muy interesante, es un concepto a través del cual se demarca, ¿no? Es decir, las cosas se definen a través de sus límites. Es decir, el cerco es un límite, ¿no? El concepto es el límite de la cosa. Es decir, si yo... el concepto libro, es que odio estos ejemplos, pero si yo cojo el concepto libro y siempre hay, todos los autores usan de ejemplo un libro o una mesa, o sea, los puñeteros filósofos solo usan estos dos putos ejemplos. Si yo conceptual, con- conceptualizo esto y poniendo una definición de libro, lo que estoy haciendo es, de alguna manera, limitar los límites de aquello que es un libro, ¿no? De filosofía clásica, pues que tiene que ocupar un espacio, que tiene que tener una materia, hecho preferiblemente de un material celuloso, en el cual se inscriben una serie de caracteres o símbolos que hacen referencia a un lenguaje, ¿no? Y hay pues un número de ellos, ¿no? Ya por el libro digital, todos los problemas que hay, ¿no? Pero en el momento en el que se define algo, se conceptualiza, se decide el límite, se cerca eso y se cierra de alguna manera y se define, ¿no? Se define a través del límite. Entonces, ¿qué idea de límite tienen? La idea de límite, en ese momento, en el momento pre-Deus Ex Machina, en el drama, o sea, en el momento donde aparece, ¿no? La purgación, el efecto edificante, la catarsis, es donde público y actor llegan al límite y este límite es el espacio en el cual no se hacen preguntas. O sea, el límite es ese espacio en el cual la pregunta no es posible. No es que se decida no preguntar, sino que ya no se posibilita la pregunta. Donde la pregunta no es posible, donde básicamente queda fuera de lo cuestionable, pero no en un sentido de ideológico de aceptamos esto porque sí, sino en un sentido de ya no son posibles más preguntas. Esto es lo dado, esto es lo que es el destino, puede ser el pathos del destino, ¿no? El pathos de lo impreguntable. O sea, el pathos, épala, donde ya no es posible la pregunta, ¿no? Y eso me encanta precisamente, creo que es muy interesante, ¿no? Entonces, posteriormente, aparece el Theologion, el Deus Ex Machina. Debería ser espectacular, ¿no? Sabéis que ahí en el teatro aparecían literalmente volando en el cielo, como una aparición. Y es un hecho muy interesante el Deus Ex Machina porque lo que hace es posibilita un traslado de Dios del estado natural, que es el estado de no visibilidad, ¿no? Uno de los atributos principales de lo divino es precisamente su no visibilidad, su carácter etéreo, su carácter abstracto, su carácter trascendente, más allá de, no meta. En cambio, cuando se aparece el Deus Ex Machina, cuando la función de teatro precisamente llega un momento de irresoluble, ¿no? De carácter, moralmente, por ejemplo, es precisamente donde aparece Dios y lo divino se visibiliza. Potentísimo. Esto no es un hecho trivial. No es algo anecdótico, ¿no? Esto, de alguna manera, empieza ya edificando, haciendo el postulado del carácter esencialmente moral que tiene el arte, el teatro, la tecnea, ¿no? El espacio moral, edificante, cultural, donde el público, de manera colectiva, es ante lo que yo te llama la demostración dramática de Dios, una entidad donde hay un problema irresoluble, donde se resuelve a través de la visibilización de lo divino en su aparición, su resolución del caso, que sí solo sí es resoluble a través de esta figura. Entonces se institucionaliza un ámbito de sentido colectivo, un ámbito de moral colectivo, donde precisamente hay una generación de la cultura. Es decir, la cultura que no deja de ser el conjunto de las hipocresías de un pueblo, ¿no? Pero entonces es interesante ver cómo en esta demostración, en esta aparición divina, se instaura casi una hegemonía o un ámbito normativo cultural donde todos los asistentes a ese teatro confabulan en la necesidad moral de lo divino. Bah. Porque es aquello que resuelve los conflictos, aquello que
es el orden, aquello que pone cada cosa en su lugar, ¿no? Entonces, aquí yo leyendo esto, pensé... perdón por este gesto tan dramático. Sí, se resuelve así. En, en el Deus Ex Machina, ¿no? Parece como aquello que pone todo en su orden, que de alguna manera reconfigura el orden del cosmos, ¿no? Donde todo vuelve a tener un sentido, donde cada cosa pasa a ocupar su lugar armónicamente en el gusto y la resolución de las tramas de carácter contemporáneo, ¿no? Yo tengo un problema, siempre que hablo que quería hacer un pequeño apunte, un pequeño paréntesis, siempre que de alguna manera pienso lo contemporáneo, no puedo evitar pensar que es mi contemporáneo. Yo no sé realmente cuáles son las tendencias en un sentido amplio de nuestro contexto. No tengo ni puñetera idea, ¿no? Tan solo puedo pensar en lo que yo entiendo dentro de mi ámbito, dentro de mi pseudo burbuja, ¿no? Dentro de lo que yo me pienso que es interesante, deja de serlo, porque muchas veces uno se da cuenta de lo que realmente lo que uno se piensa que está súper conocido y es súper interesante, le importa a cuatro gatos, ¿no? Y tus cuatro gatos que son como tu colectivo y te piensas que eso es como la realidad del mundo. Pero el caso es como, creo que desde que aparece la figura del antihéroe, ¿no? De un protagonista que ya no es un personaje precisamente edificante moralmente, sino que es un gañán, o es un personaje cuestionable moralmente, que no es impoluto, que no es perfecto, que no tiene una función precisamente edificante, sino que expresa de alguna manera la condición humana, esta palabra que realmente tanto me gusta y tan mal usada está, ¿qué nos dice la manera a través de la cual resolvemos hoy en día los conflictos, ¿no? Y no puedo dejar de pensar en, al menos mi gusto personal, que ya podemos llegar incluso a llamar como, no sé si puede llegarse a considerar como kitsch, ¿no? Porque ha dado la vuelta, pero eh, el gusto por las tramas que precisamente no se resuelven, donde no hay nada que haga que ese destino sea inevitable. Es decir, no que el destino sea inevitable, sino que las cosas no acaban bien. No pueden acabar bien. Donde queda la tragedia, donde queda lo dramático, donde eso que queremos todos cambiar no cambia. Y lo que queda es el dolor y la herida, donde lo único que hemos hecho ha sido expandir una herida, encontrar cierta ternura en ella, pero nos acaba llevando a un punto donde es la ternura de la decadencia y la desolación absoluta, ¿no? Al menos en mi caso, donde la situación no se acaba por resolver, donde no hay una vuelta al orden, donde te das cuenta que realmente el orden es la decadencia del caos, ¿no? Donde no hay un sentido donde no hay un progreso, donde no hay una gran necesidad histórica, ¿no? Donde no hay una necesidad dramática, o no hay necesidad como de evolución personal, donde todo nos acaba llevando a cierto progreso o a cierto mejoramiento ¿no? Donde vemos tan solo un recorrido de carácter decadente, donde lo único que podemos salvar son ciertas ternuras que se dan entre los valles de sangre, ¿no? Quizás es un poco tétrica esta imagen, pero creo que se entiende bien. Entonces, claro, ¿qué mensaje moral nos, nos transmite eso, ¿no? En mi caso es la muerte de la utopía. ¿No? Es la muerte de la posibilidad de un mundo mejor, es la muerte de la posibilidad de que realmente las cosas tengan un orden, un sentido una armonía, ¿no? Establecida, donde lo único que hay es como un destino que es un cabrón, ¿no? Donde las cosas pasan y se suceden, pero sin un sentido ¿no? Donde no hay una necesidad de ello. Entonces, cuando no hay necesidad, no tengo sentido. Nada, ¿no? Bueno, en fin. Da igual. Acá uno acaba. El absurdismo del gusto por las resoluciones de nuestras tramas, ¿no? Bien. Una cosa que luego se comenta luego es que tengo apuntado que es interesante ver precisamente cómo la religión genera su certeza. Una cosa que me interesa mucho especialmente, ¿no? Porque al final la certeza es un concepto, sí, es un concepto, es un no sé qué, que atraviesa de alguna manera la historia de filosofía, ¿no? La búsqueda de la certeza, ¿no? Eh,
que tiene relación con la verdad, pero no acabas, pero bien, bueno, la certeza, tener certeza de algo. Es precisamente, ¿y cómo se genera la certeza en el ámbito de la religión y en el ámbito de la fe? ¿No? Esto es un tema interesante porque la certeza de la fe, precisamente, o de la religión, es una certeza de carácter antitético al que podemos tener de la certeza fenomenológica, o de la certeza de la verdad positiva, o de sí, de ese tipo de certeza, ¿no? No, es algo contrario al cogito ergo sum, ¿no? Es una certeza que no puede operar desde una absoluta... No se puede dar en el espacio de lo claro, en el espacio de la claridad, en el espacio de lo transparente, de lo nítido, de lo que es al fin y al cabo lúcido, ¿no? Entonces, eso es muy bonito ver cómo al final la religión se acaba dando precisamente la certeza de carácter de la fe, ¿no? Se acaba dando en el espacio del claroscuro. Se da en el ámbito de lo no nítido, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que en aquello que es incluso contradictorio, en aquel no sentido, ¿no? Porque al final la fe opera precisamente en el no sentido. Coño, hablábamos de Kierkegaard. La fe empieza precisamente allá donde termina la razón. Entonces, ¿cómo es posible que aquello que no opera desde la racionalidad, desde lo matemático, desde lo lógico, nos pueda posibilitar o nos genere una certeza? Porque ese es el término, nos genera una certeza. Tú, ya es que casi no es que la generes, es que nos es dada una certeza, ¿no? Y eso es muy interesante. ¿Y precisamente cómo nace? Pues en la generación de lo factible se da en la emoción profunda. Como la generación de una emoción profunda, quiero decirlo bien, tengamos aquí, o sea, para generar lo factible es interesante ver cómo la emoción profunda puede provocar credibilidad y factum a una realidad indeterminada. La aparición de lo indeterminado como certeza de su interioridad. Precisamente lo que te da certeza es lo indeterminado, que la generación de algo indeterminado, de una emoción profunda, de carácter indeterminado, te da una certeza respecto al absurdo o a lo incrédulo. Es decir, se te está generando lo indeterminado fuera, es decir, vamos a decir, o sea, lo indeterminado objeto que se da fuera que se da de manera exterior, no genera certeza, todo lo contrario. Pero si esta indeterminación se da en la entraña, por decirlo de alguna manera, se da dentro nuestra, se siente en la piel, se genera de manera desbordante, porque si lo indeterminado es sentido en los huesos, en cada una de los poros de la piel o en el estómago, como algo que como una indeterminación trascendente y absoluta que te embriaga, que te sobrepasa, tienes precisamente una certeza mucho más fuerte que si ves el objeto, porque es desbordante, porque si tú puedes ver un objeto significa que no te desborda. En cambio, lo indeterminado es tan absolutamente desbordante que es total, es absoluto, ¿no? Quería dejar este punto aquí. Y bueno, entonces hay como... Voy a dejar el vídeo dentro de poco. ¿Cuánto llevo? Perdona, Me llevo 28 minutos y no he acabado en el capítulo 1 porque se me ha ido la pinzaza. O sea que voy a comentar un par de cositas y ya cerramos esto. Pero luego, también es interesante ver cómo a medida que van apareciendo, o sea, a medida que se institucionaliza, perdonad, el culto, se estructuraliza rangos, espacios de aparición divina en festividades, espacios concretos, templos, rituales, sacerdotes, sacerdotisas, monjes, espacios concretos, rituales, todo esto va avanzando, se va especializando y se va acotando y se va generando de alguna vez un dogma y al mismo tiempo un canon. Y lo que provoca este canon, una escuela una caña a través de la cual acceder a las cosas,
es precisamente como el espacio de aparición simbólica, es decir, el momento donde nos son revelados los designios de carácter trascendente, este espacio simbólico se va ampliando. A medida que hay una especialización, hay una ampliación del campo de sentido. Me encanta. Este concepto de la ampliación del campo de sentido me encanta, ¿no? Entonces, alguna vez se va ampliando el peso, se va entremezclando cada vez más con la relación mundana del ser humano en los espacios precisamente de símbolo, ¿no? En los espacios de símbolo, quizás de símbolo de carácter religioso o de carácter de la fe o trascendente o íntimo o como se le quiera llamar, ¿no? Entonces vemos como cada vez más se va hilvanando, ¿no? en la realidad mundana del ser humano precisamente estos hechos religiosos. Lo que acaba llevando, de alguna manera, que esto es un concepto un poco raro, a una culturalización de la religión. Es decir, a una... Donde la religión cada vez menos va operando como lo que es, como un espacio de subjetividad radical, a mi parecer, donde hay una experiencia con lo trascendente, con aquello que se nos escapa, al final una expresión de una expresión de la contradicción más bella que existe en el ser humano, que es ser un ser finito que anhela el infinito, ser un ser finito que debe ir más allá de su propio límite que comentábamos antes. O sea, el espacio, el ser humano tiende, no quiero caer en eso, pero a mí me gusta pensar que tiene cierta tendencia a habitar lo impreguntable, lo comentábamos antes, ¿no? Precisamente todo ese espacio donde el límite ya no se pueden preguntar más cosas, el ser humano es evocado, lo que para mí es la idea metafísica, a saberse alguien, es evocado a intentar habitar el espacio de la no pregunta, y eso es el espacio precisamente religioso. O sagrado, ¿no? Sagrado, especialmente sagrado porque no hay lenguaje. Pero bien, entonces, la cosa es como... La religión entonces empieza a ocupar un espacio más político, un espacio moral, un espacio de ideal regulatorio, que esto al final del libro Peter Sloterdijk, después de haber soltado piños por todos los lados, rollo, la religión no debe hacer esto, no debe hacer lo otro, no debe ocupar no sé qué, está perdiendo espacio moral, político, bla, 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 la acaba dando la vuelta y dice, entonces, ¿qué le queda a la religión hoy en día, ¿no? En el contexto actual, que está, en la sociedad está, al menos en algunos espacios donde, esto es muy discutible, depende de cada país, ¿no? Pero donde está laicizado, laico, donde hay una ateización de la cosmovisión, ¿no? Donde al final nos quedan la moral cristiana, pero desmitificada, o sea, de carácter desacralizada. Bueno, el caso es que dice Retorcic, bueno, lo bonito de ahora es que la religión puede ser precisamente aquello que es. La religión y nada más. ¿No? Bueno. Entonces, un tema que ya quería ir, y con esto voy cerrando, que me gustaría hablar mucho de Jesús, pero no podemos hablar de Jesús. Otro día ya dedicaré un vídeo a hablar única y exclusivamente de la figura de Jesús, una de mis figuras favoritas de toda la historia, sin duda alguna, quizás mi favorita, de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Si la gente me pregunta, ¿pero Leo eres cristiano? No, no soy cristiano. Pero la figura de Jesús me obsesiona, el tema del verbo hecho carne es un tema que no es demasiado potente para mí. Pero bueno, el caso y de la cruz y todo, y básicamente para Hegel, ¿no? El que trae el dolor sobre sí mismo, el dolor infinito, bueno, da igual. A la que empiezan a aparecer religiones monoteístas de tipo cristiano, se da un fenómeno interesante y para mí devastador, que es cualquier Dios que no tenga el carácter de Salvador es descartado. Es decir, Dios ya tiene un sentido tiene un plan, un orden que no es un orden natural, sino divino. Cambio de paradigma fundamental. Los dioses griegos intervienen, sí, pero por interés propio, por capricho, por divertimento, para
restaura cierto orden natural de los acontecimientos, pero no tienen un proyecto de salvación humana ni cosas de estas, ¿no? No son los salvadores, no son los salvadores. En cambio, por mucho que el Dios, especialmente del Antiguo Testamento, ¿no? Elohim, puede ser caprichoso, puede ser un cabronazo, un Dios muy bélico, ¿no? Un Dios que le gusta... Sí, muy caprichoso, muy celoso. No deja de ser la figura del Salvador, ¿no? Dios es un Salvador, entonces desaparece el mal de Dios. Esto es un tema, ¿eh? Básicamente, como si se quita lo malo de Dios, lo malo solo se acaba circunscribiendo. Si se quita lo malo de lo divino, se acaba circunscribiendo precisamente lo malo a lo humano. Entonces, y la responsabilidad y la libertad. Es decir, el mal se relaciona con la libertad y el bien con el obedecimiento al mandato divino, ¿no? Esto es un tema que tengo aquí apuntado, pero no quiero entrar porque esto se va a alargar demasiado, si no, ¿no? Pero bueno, y precisamente también, como hay un cambio también donde se cambia el medium por el sacerdote chamanico, por una lectura interior y silenciosa de las escrituras sagradas, ¿no? Aparece lo que yo siempre pienso con San Agustín, el nacimiento de la primera soledad. No de la soledad aún de carácter moderno, pero el nacimiento de la primera soledad, o de la soledad saca la patita, ¿no? Y ya voy cerrando con una idea que me pareció excesivamente interesante. Os la comento por aquí y ya cerramos el vídeo, que tengo apuntado así. Los dioses anteriores de las religiones politeístas aparecen como ciclos vitales, como esquemas de vitalidad aplicables a posibles personas, no individuos, es decir, arquetipos. Arquetipos, ciclos vitales, figuras simbólicas de referencia, arquetípicas, donde hay una multiplicidad de esquemas vitales aplicables a personas, no a individuos, a personas, conjunto de personas, ¿no? A personas de manera colectiva, donde hay una unificación entre lo divino y lo humano como figuras arquetípicas. Ahora bien, el carácter de Jesús, ¿no? De Jesucristo y la religión cristiana es estrictamente individual. Se rompe el esquema persona-cosmos, donde hay una relación a través del arquetipo persona-cosmos para abrir paso a una estructura saberse alguien cosmos. Claro, el saberse alguien como individuo cosmos, hay una relación, hay una misfógolos, hay una relación fallida, ¿no? Hay una relación misfógolos, hay una relación que no funciona, que es como que hay una comunicación precaria, donde precisamente el ser humano no tiene un arquetipo antropomórfico. El único arquetipo que tiene es la imitación de Jesús, pero que deja de ser una figura completamente divina donde no tiene una articulación mundana, ¿no? Entonces es como hay una rotura, hay un corte y aparece un acto radicalmente individual subjetivo, ¿no? Como este acto, Jesús será precisamente aquel que aparecerá como redentor de la humanidad, donde hay este corte con el cosmos, Jesús que será el redentor, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¡Pum! Rotura, ¿no? Y nada, y ya está. Luego tendré aquí más cosas apuntadas, hablar de los faraones y mil movidas, pero se me ha ido la castaña hablando. Al final creo que he hablado como 5 minutos de cosas del libro y yo como 35 minutos reflexionando por encima de ellas con cosas mías, pero espero que os parezca interesante de veras. Voy a intentar comprometerme a ser como más regular porque me sabe fatal y me siento fatal al no subir vídeos porque realmente me lo paso súper bien luego haciéndolos, o sea, soy gilipollas y nada, que espero que estéis la mar de bien, de verdad, y nada, un abrazote muy grande y un beso muy grande. ¡Mua!